Queridos amigos, mi nombre es Juan José Menéndez. En las intervenciones o explicaciones que daré, siempre habrá un contenido bíblico, lo que se llama las Sagradas Escrituras. Y sean informaciones o sean ideas, unas pueden ser propias u otras pueden ser adquiridas en comentarios bíblicos. Pero tengo la convicción de que el mensajero ha de practicar lo que anuncia. De lo contrario, no podrá traer vida y esperanza a los que lo escuchan, a los que me escuchan, a los que las escuchan. Por tanto, mi deseo es estar siempre a la altura de lo que trato de comunicar y que mi conciencia no me acuse de hipócrita. Hasta ahora, amigos. Queridos amigos, ¿cómo te llama Jesús? Jesús o Jesucristo, el Cristo, esa persona que nació hace más de 2000 años. Fijémonos en Marcos capítulo 1, verso 16. Fijémonos cómo llamaba Jesús, cómo te invita Jesús, cómo hace su llamamiento. Y lo tenemos, por ejemplo, en esa cita, Marcos 1:16. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Fijaros, venid en pos de mí, andar junto a él, vivir junto a él, acompañarle, que él fuese su compañero en esta vida, y hará que seáis pescadores de hombres. Otra cita de cómo llama Jesús la tenemos en Marcos 3:14. Dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Otra referencia, para que estuviesen con él. Jesús llama para que estemos con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Otra referencia a cómo te llama Jesús la tenemos en Mateo 4:21-22. Dice así: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fijaros cómo hizo, los llamó por su nombre, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así es como Jesús llama hoy en día también. Hoy te llama diciendo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Sé tú como Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, que cuando él los llamó, ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. También tenemos el ejemplo de Mateo capítulo 9, verso 9. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué no eres tú uno de estos? Fijaros, tienes que tener el presentimiento, tienes que sentir en tu interior en que te va a hacer mucho bien el llamado de Cristo y el seguirle, el vivir en esta vida acompañado de Él. Ir en pos de Él y hará que seáis pescadores de hombres, para que los establezca y os envíe a predicar, como Él bien decía. Por lo tanto, haced como Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, que ellos a su llamado, dejando el instante la barca y a su padre, le siguieron. Deja lo que tienes entre manos. En tu tiempo libre cumple tus obligaciones, no dejes de cumplir tus obligaciones, pero todo tu tiempo libre, déjalo todo y síguele. Y síguele. Y haz como Mateo también,
y se levantó y le siguió. También puede ser que la situación en que te encuentres sea los últimos días de tu vida o las últimas horas de tu vida. Jesús también tiene una invitación para ti. Fijaros en Lucas capítulo 23, versos 39 al 43, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fijaros, si tú eres una persona que por casualidad estás padeciendo una enfermedad mortal, crítica, que tengas pocas horas de vida o pocos años o pocos días, y digas tú, esta invitación que acabo de oír anteriormente por este predicador, esta invitación no puede ser para mí, yo no tengo tiempo para estar con Jesús. Sin embargo, fíjate Jesús lo que dice. Aquel buen ladrón, como suele llamarse, aquel buen ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fijaros qué respuesta tuvo Jesús para él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues así es el Señor. El Señor, por Jesús, por ser el Hijo de Dios, por ser el santo y bendito Hijo de Dios, el amado del Padre Celestial, tiene la ayuda, tiene la respuesta a nuestra necesidad. No solamente a los jóvenes, ni a los de mediana edad que tienen tiempo para vivir, sino a los que tienen poco tiempo. Les queda pocos años de vida, como pueden ser los ancianos. Él dije que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, aquí tienes la respuesta para ti si eres uno de estas personas que no tienes tiempo de vivir y de pasar tus días aprendiendo y siguiendo a Jesús cada día de tu vida. Acéptale pues, recurre a Él y dile, como dice el buen ladrón, como dijo el llamado buen ladrón, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque la respuesta para ti también es esta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Os he dicho hace unos pocos minutos que el Señor quiere establecernos, quiere que estemos con Él. Y uno de los objetivos importantes, ¿cuál es? Para enviarnos a predicar, para enviaros a predicar. ¿Y qué han de decir estos en esta predicación? ¿Cómo les dio esta orden y este mandamiento? Esto fue lo último que les dijo cuando ya a punto de ascender al cielo. Porque tenéis que saber, los que sabéis poco de Jesucristo, que Jesús, cuando se despidió, cuando ya iba a ser alzado al cielo, cuando ya había resucitado y se había presentado a sus discípulos después de la resurrección, y cuando ya estuvo a punto de ascender, les dio este mandamiento. Por tanto, está citado en Mateo 28, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fijaros, el Señor había terminado su obra, había formado, había enseñado las cosas que debían de guardar a sus discípulos. Y ahora, ya estando preparados, ya habiendo dado enseñanzas por el Espíritu Santo, por la santidad del Señor, habiéndoles dado mandamientos a sus discípulos, habiéndolos enseñado lo que quiere que hicieran, lo que deben hacer ellos, entonces dice que vayan por todas las naciones a hacer discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que también
les enseñen las cosas que Él les había enseñado. Y les hizo esta promesa: porque aunque yo me vaya, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que estos discípulos que habían estado en Jesús, ahora iban a seguir acompañados, iban a tener la presencia espiritual de Cristo durante su ausencia. Y esto lo sabemos porque esta presencia iba a ser la del Espíritu de Jesucristo o el Espíritu Santo. También repite esta enseñanza en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, cuando Él les dijo, en la misma ocasión que mencionábamos anteriormente, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la gran división, esta es el gran dilema. ¿Qué escogeremos? ¿Creer y ser bautizados o no creer y ser condenados? Queridos amigos, esto es crucial ante la revelación tremenda de Jesucristo, ante el testimonio de los discípulos que habían convivido con Jesús, que ya no era Cristo, la presencia de Cristo, sino que eran los discípulos que eran testigos de lo que les había enseñado, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Hubo una vez un discípulo, en su vida Jesús se encontró, como vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 19 y 20, vemos en las siguientes palabras: mas Jesús no se lo permitió, porque había alguien que quería seguirle. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Pues este es el deseo del corazón. El deseo del corazón es que cuando Jesús te haya hecho bien por recibirle, por andar con Él, por recibirle en su corazón, que cuentes a tus familiares, a tu casa y a los tuyos, las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es la experiencia de los que confían en Jesucristo. Esta es la experiencia de los que aceptan seguirle y los que confían en Él. Las mismas palabras leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es un doble testimonio. Es un doble testimonio de que Jesús hace grandes cosas en nuestras vidas. Estas cosas las iremos refiriendo poco a poco, pero solo que las tengáis presentes ahora. Va a hacer grandes cosas con vosotros si aceptáis su llamamiento y estar con Él. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, leemos estas palabras. A punto de ascender al cielo también dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos de Jesús iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué iba a ser el Espíritu Santo? Iba a ser una persona que les iba a guiar a toda verdad, y que les iba a dar poder, y que les iba a dar gozo, y les iba a dar paz y esperanza y fortaleza. Y entonces recibirían poder y serían sus testigos, los testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa también es para todos los que deciden seguirle y obedecen a su llamamiento, para estar con Él y para que los envíe a predicar. Hasta aquí las palabras de los evangelios. Os ha hablado Juanjo Menéndez.